Hola y en casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas. Maestra, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Hola, Ton. Hola, maestra. Hola, Juan Carlos. Hola, Ton. a todos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos los alumnos que nos acompañan desde casa. Hoy continuaremos estudiando la cultura durante la época de la Reforma Liberal. Pero esta vez nos enfocaremos en la música y en la pintura, en donde podemos ver reflejada la vida cotidiana de esos tiempos. Ay, maestra, llegamos a uno de mis temas favoritos. Entonces seguramente vamos a analizar pinturas. ¡Qué emoción! Sí, a mí también me encantan esos temas. Es fascinante ver cómo vivía la gente, los cambios que ha habido desde entonces hasta ahora. Y por supuesto, las continuidades también. Así es. La música y la pintura también son fuentes que nos dan información acerca de cómo era una época. ¿Recuerdan que la clase pasada dijimos que se despertó el sentimiento nacionalista de la población? Sí. El sentimiento nacional. Ay, ¿me lo puedes repetir, maestra? Nacionalista, Ton. ¿Recuerda que hablamos de eso la clase pasada? La nación es una comunidad que comparte vínculos históricos y culturales, que tiene una organización política común, un territorio y órganos de gobierno propio, y en donde la población tiene la conciencia de pertenecer a un mismo pueblo. Por su parte, el nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a una comunidad política y la identificación de tu realidad con tu historia. Ah, sí, es verdad. Ay, pero ¿cuál fue la consecuencia de este nacionalismo? Eso es lo que vamos a ver en esta clase, Ton. Vamos a comenzar. Muy bien. Muy bien. Primero, quiero mostrarles el video de una exposición a la que fui en el 2017. Y esta exposición hablaba sobre las ilustraciones en el México del siglo XIX. Perfecto, maestra. Sí, vamos a verlo. ¡Guau! Imágenes de México, la Alameda o el Zócalo capitalino son parte de la exposición Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX que se presenta en el Museo Nacional de la Estampa. La vida en México del siglo XIX fue impresa en tinta y papel a través del arte gráfico. Publicaciones periódicas, libros, estampas y revistas incluyeron en sus páginas ilustraciones que reflejaban a una época en construcción. Bueno, la exposición está compuesta con más de 1100 piezas que abarcan prácticamente todas las técnicas del grabado que se utilizaban en los impresos durante todo el siglo XIX, desde grabado en acero, grabado en madera, grabado en cobre, grabado en placas de zinc, grabado en plomo y la litografía, que es la más abundante. Se hicieron retratos de personajes de la historia, literarios, caricaturas de políticos y celebridades y de paisajes notables del territorio nacional. Quisimos dar un panorama de la producción editorial y de las artes gráficas durante el siglo XIX. Fue un siglo de México muy convulso, con muchas guerras, muchas intervenciones, muchos gobiernos. Entonces, sin embargo, en el panorama editorial va cambiando. Hay momentos, llega la litografía en México y cambia, y a final de siglo llega el fotograbado y vuelve a cambiar. Entonces es un panorama amplio y sin embargo quisimos dar eso, que se diera cuenta el espectador cómo las distintas técnicas convivieron en todo el siglo. Los dibujos, las imágenes y la ilustración reflejaron a una cultura que se tejía con el imaginario nacional, que cada vez fue ganando más terreno en las páginas impresas. Empezamos con el núcleo de la religión, que abarca las 3 primeras salas, luego tipos populares, que está en el lobby, después está la música y el baile, con partituras, después la ciencia, la literatura mexicana prácticamente, la historia de México, que es en la sala donde estamos, aquí atrás está vistas y paisajes, luego retrato y caricatura, y al final en el lobby de arriba los niños y los juegos de mesa. ¡Guau! Maestra, yo no sabía que en el siglo XIX ya se hacían tantas cosas en papel. Pues parece ser un tiempo más lejano y mucho más viejito.
Pero entonces, ¿esto quiere decir que en la actualidad existen muchas fuentes para estudiar ese periodo histórico, cierto? Así es, Tony y Juan Carlos. Como pudieron ver, esa exposición tenía más de 1,100 piezas distintas y cada una de ellas hablaba sobre un aspecto específico de la época. Había personajes, paisajes, hechos y muchas cosas más. Pero algo fundamental que tienen que saber es que esa época se buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraran lo mexicano. Por eso decimos que se tenía un fuerte sentimiento de nacionalismo en ese momento. Ah, maestra, ¿podemos ver un ejemplo de lo que está diciendo para poder entenderlo mejor? Claro que sí, Ton. Vamos a ver. Por ejemplo, esta pintura que estamos viendo en pantalla es de José María Velasco, quien fue un gran exponente de la pintura del siglo XIX. Velasco hizo de la geografía mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de la identidad nacional. Esta pintura que estamos viendo se llama Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel y retrata el Cerro Gordo, el Tepeyac, la Villa de Guadalupe y al fondo se puede ver el Ajusco y el lago de Texcoco. ¡Wow! ¡Qué bonito, maestra! Hasta parece una foto. Sí, está bien padre. Maestra, ¿podemos ver otras de ese pintor también? Claro que sí, pero ahora ustedes van a describir qué es el paisaje y dónde creen que está. ¿Va? Perfecto. ¡Uy, sí! A ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Ay, parece un lugar muy, muy lindo para caminar! ¡Ay, sí! Porque hay gente y árboles. ¡Uy! Mira, también hay una fuente. Parece un parque. Sí, a mí me recuerda a la Alameda aquí en Ciudad de México. Es muy similar, porque bueno, nada más aquí se ve un piso de tierra y están a caballo. Muy bien, Juan Carlos. Precisamente, esta pintura se llama la Alameda de México. Ah, entonces es la Alameda. Es esa Alameda que ya existe. ¿A poco ya existía desde ese tiempo? Uy, desde antes, Ton. Las cosas no aparecieron de la nada. Todo tiene sus antecedentes. Ay, pues sí están muy detalladas esas pinturas. Sí, Ton. La técnica de José María Velasco era excepcional. También tenemos pintores como el guanajuatense Hermenegildo Bustos. Él pintaba principalmente retratos y naturalezas muertas. Miren, ¿qué pueden observar en esta pintura de Bustos? Pues parece una familia. Quizás el padre vestido de blanco, la madre en el otro extremo vestida de negro y la hija en medio. Sí, pero no se ven felices. Parecen que están como preocupados. Muy bien, ambos. Este pintor retrató muchas familias de su región y lo hizo con mucho realismo. Entonces, Ton, muy probablemente esta familia estaba pasando por un mal periodo, porque como dices, la verdad es que no se ven muy felices. Pero si analizamos lo que llevan puesto los personajes, podemos obtener más detalles de cómo eran las personas de aquella época. Hagan este ejercicio en su casa, alumnos y alumnas que nos ven desde casa. Ay, sí. Oye, esas pinturas me dan un poco de escalofríos. Parece que nos están viendo. Ay, Ton. Vamos a continuar. Otro pintor muy importante de esta época fue José María Estrada. Con sus pinturas también podemos conocer cómo era y cómo se conformaba la sociedad de aquella época. Miren las imágenes. También en esa época surge la pintura de historia, otro género pictórico que se desarrolló como una forma de crear una memoria histórica para respaldar el discurso nacionalista que emitía el Estado. Algunos de los representantes más importantes de la pintura de historia fueron José María Obregón y Juan Ortega. ¿Qué les parece? Todos tienen características muy diferentes, ¿no? Sí. Bueno, no, porque una es de una niña, otra es de una mujer y la última es de un hombre. Sí, si las analizamos, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, la mujer de la segunda imagen tiene un vestido elegante, guantes y hasta un abanico. Eso nos puede hacer pensar que ella pertenecía a una clase social acomodada, entre otras características que podríamos notar. Sí, maestra, tiene razón. Y también noté que lleva algo en el cuello. Pero no se puede ver qué es lo que esconde debajo de su vestido. Tal vez sea algo de mucho valor o probablemente algo religioso. Muy bien, Ton. Veo que vas aprendiendo a analizar las imágenes. Es una herramienta muy importante para el estudio de la historia.
Y además es interesante e incluso divertido. Sí, sigamos. Tras años y años de guerras y conflictos, en este periodo se buscó recuperar espacios de esparcimiento y diversión para la población, por ejemplo, los teatros y la ópera. También se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas de corridas de toros. La gente del campo y de la ciudad se divertía de formas variadas y diferentes. La música, en los contextos populares, podemos verla en la imagen de Manuel Serrano, titulada El Jarabe, y la imagen de Casimiro Castro, titulada Trajes Mexicanos. Uy, ¿y qué de la música, maestra? ¿Qué música escuchaban? Supongo que no se parece nada a lo que escuchamos hoy en día. Claro que no, Ton. La música también cambia con el tiempo. Así es. La música que se escuchaba en esa época era la música de salón y tenía mucha influencia europea. El principal campo musical mexicano fue la producción para piano. Los valses mexicanos surgieron de esta influencia y particularmente durante el llamado Segundo Imperio, cuando gobernó Maximiliano de Habsburgo. La hegemonía del vals mexicano se inicia durante la segunda mitad del XIX, como con Ricardo Castro, que él compuso el vals llamado Vals Carezante. ¡Wow! ¿Y la música de otras clases sociales, maestra, cómo era? Pues en el ámbito doméstico, algunas familias acomodadas se reunían por las tardes para interpretar música, para asistir a la ópera, al teatro y a los conciertos que ofrecían las orquestas. Durante la intervención francesa y el Segundo Imperio, se compusieron canciones en un tono de sátira que reflejaban la opinión del pueblo sobre ese acontecimiento. Dentro del ámbito musical, los artistas favoritos de esa época fueron la cantante soprano Ángela Peralta y el compositor Melesio Morales. La Ciudad de México era la sede de los 3 teatros más importantes del país: el Teatro Principal, el Nacional y el de Iturbide. Y en ellos, además de que se ofrecían temporadas de teatro, había ópera y la hacían giras compañías extranjeras, principalmente de Francia y de Italia. Por otra parte, como pudimos apreciar en la pintura de Manuel Serrano, El Jarabe, esta expresión musical seguiría reuniendo a amplios sectores en bailes populares. ¡Wow! ¡Qué interesante, maestra! Uy, pero supongo que eso no lo escuchaban todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué escuchaba la gente del campo? Muy buena pregunta, Ton. Sí, Ton. No todos tenían acceso a estas expresiones artísticas. La gente del campo, por ejemplo. ¿Qué te parece si dejamos que los alumnos y las alumnas que están en casa investiguen sobre esto y la próxima clase profundizaremos en la vida y el entretenimiento de las distintas clases sociales de esta época? Estoy de acuerdo, maestra. Muchas gracias por esta lección. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias, Ton. Gracias, maestra Cecilia. Hemos terminado con La cultura en México en la época de la Reforma Liberal, parte 2. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Instrumentos Caseros. Hola, compañeros, ¿cómo están? Hola, Rodrigo. Bien, gracias. Bueno, oigan, fíjense, yo hoy lo que quiero es que construyamos un pandero para completar la orquesta de la música brasileña. Porque tú ya tienes una cuica, tú tienes el palo de lluvia, pero yo no tengo ningún instrumento de percusión. ¿Te parece que construyamos un pandero? Me parece perfecto. Adelante, pues. Necesitamos un pedazo de cartón, unos palillos, tijeras y unas corcholatas. Vamos a usar también silicón, resistol, un compás, una regla, lápiz, un martillo y un clavito. Vamos a dibujar en el cartón 2 tiras, cada una de 5 centímetros por 46 centímetros de largo. Las cortamos y las vamos a pegar así. Mientras dejamos que sequen, dibujamos un círculo con ayuda del compás, que tenga un diámetro de 14 centímetros aproximadamente, y lo recortamos.
Una vez seca nuestra tira de cartón, le vamos a dibujar unos rectángulos de la siguiente manera. Son de 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo, con una distancia de 6 centímetros entre cada rectángulo. Los recortamos, siempre con ayuda de un adulto. A las corcholatas les haremos un agujero por en medio con ayuda del martillo y un clavito. Colocamos 2 corcholatas por palillo de la siguiente manera. Le ponemos a cada ventanita el palillo con las corcholatas. Recortamos el exceso de palillo y lo fijamos con ayuda del silicón. Vamos a unir nuestra tira de cartón con corcholatas al círculo de cartón. Lo pegamos con silicón y listo. Pueden decorar o pintar su pandero para que quede a su gusto. Aquí. ¡Qué padre! Está padrísimo. Bueno, ahora que ya tenemos la cuica, el palo de lluvia y el nuevo pandero, agarremos nuestros casués y cantemos una canción de despedida, ¿ok? ¡Súper! Pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413. 100 líneas. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Adiós. Adiós. Hasta pronto.
enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.
Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.